La Escuela El Arado y el Mar presenta El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. El asunto ideológico, el socialismo. Yo decía que hay corrientes anarquistas, oportunistas, clientelares, capitalistas infiltradas entre nosotros. Cuidado con las corrientes esas que no se definen muy bien si es socialismo o es capitalismo. Cuidado con el reformismo. No es reforma que estamos haciendo aquí, es revolución. Es una revolución. No es economía de mercado, ni ponerle caretas al capitalismo, no. Muy buenas. Horror a la oligarquía está en el aire, está en elaradoyelmar.blogspot.com con un valor agregado, el libro El chavismo según Chávez, descargable de un solo clip. Y además nuestros programas en su archivo. El teléfono para recibir sus mensajes es el 0412-977-6761. Estamos en las emisoras Voces Libertarias en Caracas, Radio Izquierda en Vargas, emisora cultural de San Antonio en Miranda, Radio Coroba en Bolívar, en Lara, Ondas del Cercado, Radio Crepuscular y Radio Venceremos, en Barinas, Voz de la Libertad, Radio Unión y Radio Catabre, en Anzoátegui, Radio Chamariapa. Ya no estamos en Radio Sandino Yaracuy, la sacó el alcalde. Dijo que esa basura de horror a la oligarquía iba fuera del aire, sí. Estamos también en Twitter, en @ungrano_de_maíz y en @el arado y el mar. Y si tienen textos más largos que mandar o materiales, puede ser a elaradoyelmar@gmail.com. Recibimos un estimulante mensaje de Pérez Pereira, comentando el libro que lo estaba leyendo y otras cosas que decidí censurar por su fuerza. Él sabrá comprender por qué, pero es para el equipo, son indicaciones que tomamos muy en cuenta. Gracias por su mensaje, camarada Pérez Pereira. ¿Qué más? Un honor, esas palabras de aliento de un tipo como Pérez Pereira, ¿no? Un héroe del 13 de abril, bueno, del 11, 12, 13 de abril, un camarada que nos escucha siempre y que siempre nos acompaña con sus comentarios, con sus críticas a veces, que valoramos muchísimo desde acá. Un abrazo muy grande. Bueno, yo quería recomendar, bueno, no sé si recomendar el libro. Estoy leyendo ahí un libro de Stefan Zweig, son unas memorias que él escribe. Hay una parte del libro en donde él establece un paralelismo entre las ideas dominantes previo a la Primera Guerra Mundial y al ascenso del nazismo, ¿no? Y lo toma desde el punto de vista de la cultura, del papel de los intelectuales, de los escritores, de los poetas, en momentos tan críticos. Y alarma cuando él empieza a describir la escasísima influencia que tenían en el 39 los intelectuales. Él ya no habla de los intelectuales de su país, en Austria o en Alemania, sino en el mundo. La escasísima influencia que tenían en la masa, en los pueblos, las palabras de los intelectuales, los escritos de los intelectuales, tanto que pocos escribían sobre lo que estaba ocurriendo, sobre el horror que se avecinaba. Él veía como un indicador del peligro que se avecinaba, la ausencia de ideas. Y creo que eso está pasando hoy. Y bueno, de alguna manera no solo lo hemos advertido, no digo acá en Venezuela, nada más estoy hablando en el mundo, ¿no? Hubo un repliegue en el 39, ya Hitler estaba en el poder. Exacto, sí. Ya en esa época hubo un repliegue de los intelectuales y de los revolucionarios ante el ascenso y el poder que estaba adquiriendo Hitler. Sí. Fíjate tú, una cosa es que es alarmante. ¿Qué es lo que pasa en el caso nuestro? Es asesinado Chávez, se produce una mediocrización del proceso. Sí. Se atreve a decir intelectuales, gamelotes, no sé qué y tal. Después se tapan esas cosas, pero la realidad es el núcleo central es ese. Hay una disciplina castrante, ¿verdad? Pasmante y jala bola, sí. Al punto que la ONU, un discurso de la ONU, eso es histórico. ¿Qué histórico va a ser ese discurso, señor? Si el discurso histórico sería el de Correa, que dijo, mire, esto no sirve, yo me voy. No vengo más. Señor, nosotros tenemos 20 años, 24 años, no sé cuántos años oyendo lo mismo.
Bueno, la Nosotros, ONU, porque parece que ni entre ellos se oyen, estaba vacío. no, la vacío, Asamblea bueno, lo General. que dijo Correa. Ujú. Señor, hay que tener un poquito de inteligencia y de respeto por lo intelectual con el pueblo. ¿Cómo es posible que los dirigentes están ahí en el Consejo de Ministros, chicos, empiecen a hablar de esas pepas ahí? Sí. Y no hay, pero lo que compete a Humberto, que es un intelectual, hay una evasión. Tú ves a Luis Brito, nos escribe de la luna, de no sé qué por allá, bueno, y el lío aquí. Entonces resulta que hay una gente como Alexis Orellano que nos ha echado a nosotros mierda. Arellano, sí. Entonces él dice, chico, el hombre hay que festejarle, pues. Él dice, bueno, ¿cómo es la cosa? Se fueron estos colombianos para allá, dijeron que eran unos paramilitares y que si se van es que tienen culpa y se les cayó un poco de cosas, ahora se dice que se vengan otra vez. Entonces dice, o eran o no eran. Ujú. Todas esas incoherencias nadie las va a decir, sino Arellano, que es Arellano, al punto que en aras de la unidad, de la disciplina castrante, se va a dejar, chico, que esta mediocridad nos lleve al fascismo. Ahí lo dice Stefan Zweig. No puede ser, ¿verdad? Sí, sí. No, y la ausencia de... A mí, yo lo que veo más dramático, que creo que se relaciona con esto, ¿no? Porque son, de alguna manera, portadores de ideas y en la concepción gramsciana son organizadores los intelectuales. No solo es el tipo que piensa, sino es el tipo que es capaz de dirigir algo, aunque sea un sindicato o un centro de estudiantes. O influir sobre la vanguardia. Exactamente. Pero bueno, ni eso hay. Los dirigentes también se borraron y se replegaron. Se quedaron en, la geopolítica mundial que estamos trazando. ¿Qué geopolítica mundial si lo que estamos haciendo es ser furgón de cola de ni siquiera eso, de los chinos y de los rusos? No tenemos proyecto propio ya. Y anunciar la adecuación del Plan de la Patria a los objetivos de la ONU para el 2030. O sea, la ONU que está podrida, de la ONU en la que Bolívar sufre, entonces ahora hasta el Plan de la Patria le van a meter... No, porque Chávez dijo, un momentico, hay que modificar esto. Primera modificación, terminar, o sea, el núcleo de la OEA, terminar de la ONU. La OEA es la misma mierda. Sí, también. Terminar con el Consejo de Seguridad. Terminar con el Consejo de Seguridad. Con el poder de veto. Con el poder de veto. Al poder a la Asamblea. Mire, el bloqueo a Cuba fue aprobado casi por unanimidad que lo derogaran, pues. Sí. Durante 24 o 25 años. Votaciones, sí. ¿Qué es eso? Y ya bueno, Correa dijo, y Chávez dijo, no, esto no sirve. Uh-huh. Es algo que no tiene explicación estar ahí. Eso es mentira, que la ONU exista. Lo que existe es el Consejo de Seguridad, de los permanentes, con derecho a veto. Uh-huh. El resto no existe. Pero bueno, esa es la situación. Pero, como te digo una cosa, Sacudo está haciendo señas ahí, te digo la otra. La situación es muy alentadora para nosotros, porque ahí está intacta la idea. Uh-huh. Ahí está el libro ese que de Chávez, pues, el chavismo según Chávez, prólogo de Petra. Ahí está todo, ahí no hay cuentos de que nos vengan a meter coba, que los no hay escapatoria. No hay escapatoria, aquí está. Y eso es la presentación del Plan de la Patria original, el alma del chavismo está ahí. Sí, Petra se escribió ayer, nos escribió. Quiero mi libro, dijo. Sí, pero... que cuando vamos a editar libro en papel. Bueno, pues, cuando no deje, porque los tipos no tienen que comprar. Envíame copia aquí a Nueva York, dijo Petras. Sí, pero entonces fíjate tú, ahí está el libro, ahí está la idea, que es lo principal. Uh-huh. Nadie tiene eso. Mira, Marie Klein, no sé quién, andan dando vueltas, Denny, andan dando vueltas. Bueno, vamos a hablar de eso. La socialdemocracia y lo otro, pero ahí están las ideas, hay que estar contentos. Ahí vamos a hablar de eso a propósito del escrito de Roland Dennis, Ya te dejo Saturno, en Aporrea de hace unos días, que además, bueno, recibió un montón de respuestas, y la verdad muchas respuestas desde lo visceral, así, del ataque personal que nosotros siempre repudiamos, y nosotros le dimos una respuesta que creemos importante profundizar hoy aquí en el programa. Así pero tiene el mérito, Dennis, dentro de su conducta, como él es, pues, de que destapó una cosa, mire, esto está mal. Sí, claro. Está mal. Y eso es lo que dice Roland Dennis, que nosotros venimos diciendo
cómo no llegar a este punto. No nos pararon. Ahora el tipo dice, esto está mal, y se produce una estampida. Por ahí escribió uno, Trumpi creo que se llama. Humberto Trumpi dice, no vale, es que no se podía hacer otra cosa que ir a la socialdemocracia. A la socialdemocracia. Está bien que nos hayamos convertido en ADECO. Y el tipo lo dice y lo escribe con desfachatez y pone su foto, que ha estado hablando Pepa ahí desde hace meses. Siga. Fíjate que hay una cuestión que hay que tomar muy en cuenta, que los instrumentos de la revolución fueron sustituidos por el papel del Estado. El partido no figura por ningún lado. La escuela de cuadro que dejó Chávez para el estudio de la teoría revolucionaria y profundizar en la vía del socialismo no se construyó. Eso trae como consecuencia una improvisación permanente que cada día nos lleva a que el reformismo termine atrapando la vía revolucionaria. Dele, Humberto, ¿qué hacemos? ¿Entramos? ¿Le entramos al texto? Sí. ¿O le entramos? ¿O no le entramos? O no le entramos. Texto rojo y subversivo que hemos intitulado Roland Denis, la socialdemocracia y el anarquismo agonizan. El chavismo goza de buena salud. Chávez vive. Es inobjetable que la revolución cruza una turbulencia. Abundan los escritos de frustrados. Cunde la desesperanza, el desaliento. La realidad nos golpeó la cara. Ya las palabras no cubren la crisis. La falta de discusión, los errores tantas veces anunciados, se concretaron. La carencia de crítica, el desprecio por el pensamiento, nos extravió y golpeó fuertemente al proceso. Es una hora difícil, es urgente una reflexión, estudiar qué nos pasó. Solo entendiendo el pasado podemos corregir el rumbo. O sea que el título menciona la socialdemocracia y el anarquismo. Y antes de comenzar el programa, Saturno hablaba del anarquismo. Decía que aquí nunca ha existido anarquista en el trópico, pues. Entonces todavía decía que eran anarcoides. Entonces me estuve acordando yo de una historia que me contaron hace tiempo de que Bakunin, uno de los padres del anarquismo, una vez que iba por Alemania y cada vez que pasaba por una jefatura le caía piedra a una prefectura. No la podía ver porque le entraba pellonazo. Es correcto eso. Dele pues. La revolución ocurre en medio de una feroz lucha ideológica. No podía ser de otra manera. Esa es su naturaleza. Es un proceso que hierve por dentro. Cada acción, cada decisión es territorio para un enfrentamiento entre las corrientes que la pueblan. Cada una queriendo hacer de la táctica alimento para su estrategia, y en esa lucha, en ese enfrentamiento con la contrarrevolución, se produce el avance de la teoría y práctica revolucionarias. Pero fíjate una cosa, eso es muy importante. La revolución ocurre en medio de una feroz lucha de clase. Sí. Eso es así. ¿Qué hace la derecha interna? ¿Qué propone para ganar la lucha ideológica? Llama a la unidad. Y a la paz. Y a la paz. Entonces la unidad y la paz es un mata... lucha de clase. Lucha de clase. Pero mata al socialismo, disminuye el socialismo. Sí. Entonces, y ellos están en los puestos. Es que la paz es la paz capitalista. Entonces, la que están planteando. Y la unidad. La unidad alrededor de la socialdemocracia. No queremos esa unidad. Nosotros no. Lo primero que nos dijeron cuando denunciamos la alianza con la burguesía, están rompiendo la unidad. Claro que la estamos rompiendo, sí, porque la unidad con Cisneros y Mendoza no la queríamos. Entonces hay que tener cuidado con esa unidad. Y la unidad que pedía Chávez y la unidad que pedía Bolívar y toda la gente revolucionaria es la unidad de los revolucionarios, teniendo como norte la revolución. Ahí es que nosotros nos anotamos. La unidad y el diálogo entre revolucionarios, decía Chávez. ¿Cuáles son las corrientes que se enfrentan dentro de la revolución chavista? Son dos corrientes principales. La contrarrevolución en sus variantes socialdemócrata y anarcoide enfrentada a la socialista. Desechamos la ultraderecha que fue minimizada en el golpe de abril y con la derrota del sabotaje petrolero. Eso también es muy importante porque, y lo repetimos y lo hemos dicho muchas veces, la persecución a la ultraderecha y la denuncia permanente, de estar hablando todo el tiempo de la ultraderecha es una distracción. No resuelve la lucha central que
que ocurre dentro de la revolución, no es con la ultraderecha. No, el principal frente de combate está dentro de la revolución, está ahí al lado. Adentro, sí. La socialdemocracia siempre estuvo presente en el proceso, saboteaba las iniciativas revolucionarias, perseguía el pensamiento socialista, tomaba posiciones, acechaba, disimulaba, esperando la oportunidad del zarpazo artero. La corriente anarcoide, al no entender el mecanismo espiritual de dominación, al abandonar la formación, la educación de la masa, al no liberarla de la ética del dominador que la habita, saboteaba la organización de los humildes, la formación de conciencia revolucionaria, la dejaba en manos del egoísmo, de la fragmentación. Avergonzaban a Bakunin y a Kropotkin. Claro, la revolución socialista, la primera tarea que tiene es desmontar los valores del sistema capitalista sustentado en el egoísmo, en el individualismo. Otra cosa allí, que las corrientes anarquistas se enquistaron dentro del gobierno y desde dentro del gobierno sabotearon todas las organizaciones que quería construir el comandante Chávez. Empezaron a decir, todos saben, aquí todos somos iguales, de abajo para arriba. Hablando usted del vicepresidente y de Menéndez. No, de todo, sí. Bueno, dígalo. No, claro. negando la organización y que las masas se organizaran, ¿no? Entonces todo el mundo sabía. No, está hablando de buena parte de este gobierno. Sí. Este gobierno. No, pero hay algo más grave de eso. De los consejos comunales y las comunas son unidades egoístas hechas por la estructura de esas la hizo Marta Haneke. Son unas unidades en contra del socialismo. Lo que hacen es elevar el egoísmo. Eso es sin duda. Potenciarlo. No, la comuna no. La comuna y los consejos comunales son muy importantes si forman parte de un tejido nacional. Sí, de un proyecto. Y construyen tejido. Social. ¿Verdad? Fíjate tú que la ley de consejo comunal y cada consejo comunal y tal, y unos organismos regionales que nunca se hicieron, pero formados desde arriba. Entonces, el espíritu social, la mentalidad social en los consejos comunales no existe. Existe el pequeño gueto, el entorno un egoísmo ya no individual, sino un egoísmo colectivo, que es más fuerte, como dice Humberto. Había una discusión que en un consejo comunal, en una parte de un barrio por allá, que había un módulo, ese es el módulo del barrio, el módulo médico o la unidad médica que había ahí, que no vengan de otra parte para acá. Claro. Se parece, viste, a los países capitalistas, eso pasa en México, pasa incluso en Argentina, que los hospitales municipales de las capitales no les permiten los ingresos de los habitantes de los suburbanos, digamos. De otro municipio. La periferia. De la periferia, exactamente. No, pero tú sabes que y los capitalinos lo defienden a muerte esa medida. Eso es lo que hizo Macri cuando asumió la capital de Buenos Aires, el gobierno de la capital. Claro, el egoísmo. Y la gente contenta. No, la clase media feliz de la vida. Feliz de la vida. Ahora fíjate que Correa dice que el tratamiento, el trato a los desplazados, pero él le pone otro nombre a los... Porque desplazamiento es interno. Sí, a los emigrados es algo que no tiene explicación desde el punto de vista humano. Él ataca eso y nos ataca a nosotros por lo de Colombia, pero con mucho tino. Un tiro por elevación, digamos. Un tiro ahí. Dice, ¿cómo es eso, pues? Ecuador también tiene un drama sí, por los dólares, fuertísimo. Sí. Pero él dice, ¿cómo es posible que el capitalismo quiera abrir las fronteras a los capitales y a todas estas cosas? Mercancías. Pero no a las personas. Pero no a las personas. Libre tránsito y libre de capitales, pero no de personas. El trato a los inmigrantes es una cosa humillante y denigrante. Sí. Entonces fíjate que está más allá Correa que el gobierno nuestro, que se metió en ese lío con los colombianos, ahora no encuentran qué hacer, para echar para atrás la torta que pusieron, pero ya la masa quedó impregnada de ese chauvinismo. Dele. En medio de estas tensiones se avanzó en el rumbo socialista. El caudillo necesario, vanguardia cuando no la hubo, teórico certero cuando ésta devino dogma castrante, el comandante Chávez adelantó la teoría y práctica del cambio. Fue el ariete de la lucha por el socialismo, no solo en lo nacional, sino mundial. Después de su asesinato, sin duda... ¿Tú qué es lo que pasa?
Roland Denny dice que Chávez, que se hizo un caudillo cuando debió de hacerse un no sé qué cosa. No, señor, lo que hizo Chávez es histórico y va, eso sí es histórico. Y hay que reivindicarlo. En aquel mar de anarcoides y socialdemócratas, él solo agarró la bandera del socialismo y avanzó. Y se trajo con su fuerza, ¿verdad? Se puso al hombro el proyecto. Se puso al hombro el proyecto. Mundial. Pero entonces la FARC, porque Roland Denny dice, bueno, ¿y por qué la FARC hizo esto y Cuba aquello? Señor, ¿tú crees que mataron a quién? Pues mataron al hombre que llevaba la bandera. Sí. Entonces, la gente, bueno, buscará sus repliegues, como sea, yo no me meto en eso. Pero es muy importante ver la altura moral y ética y política de Chávez. Es un líder mundial de verdad. Sí. Cuando lo asesinan, entonces en la ONU estamos hablando de no de azufre, ¿verdad? Sí. Contra el imperio y tal, sino de adecuar el plan de la patria, el chavismo. Eso no es chavismo, chicos, eso es socialdemocracia. El chavismo está en otra pelea. Después de su asesinato, sin dudas, un requerimiento político del capitalismo mundial, el socialismo a nivel planetario sufrió una gran derrota. Los movimientos de resistencia tuvieron que replegarse. Mira, pero hay otra cosa, que allí está, las ideas de Chávez están allí, están muy cerca, pues, el asesinato prácticamente del comandante ocurrió antier. Lo que tiene que es un líder que antielito, como dicen en Oriente, lo que tiene que un líder agarrar y llenar el morral que vaciaron con las ideas del socialismo, y montarse ese morral y llevar a las masas hacia el triunfo de la revolución, no hay de otra. Sí, claro. Llevándose por el medio a los traidores. Está corriendo el tiempo y se nos está acabando. Estamos charlatanes, parlanchines hoy, así que dele al párrafo que sigue y a la mitad del siguiente, y creo que con eso podemos despedir tranquilos hoy. Dele. Con el asesinato de Chávez, tomó la dirección de la revolución la socialdemocracia y desplegó su plan. Una especie de perestroika tropical comenzó a desarrollarse. Kerensky volvía desde las tinieblas a las que lo condenó Lenin. Una nube gris cubría a la revolución y la resistencia a la traición fue débil. Los anarquistas no podían. Los socialdemócratas la apoyaban. Los oportunistas se plegaron. Los egoístas cuidaron su vida. Y así comenzó el camino al acantilado. La socialdemocracia despilfarró lo que Chávez había construido y en poquísimo tiempo se hizo evidente el fracaso que ya muchos habían anunciado. No se puede construir el socialismo con las armas melladas del capitalismo. Oye, un cuento de Trotsky, en la revolución, contando la revolución rusa, dice que... En la monumental historia de la revolución rusa de Trotsky. La revolución rusa, dice que ellos están persiguiendo al ejército de Kerensky. Entonces que lo ven por última vez a Kerensky alejarse en su caballo blanco, y más nunca lo vieron. Ahora está volviendo. Pero se le recuerda reviró. Devolver los libros. Hablan de muchos libros. No, pero los leen digitales, Devuelvan así, digitales. Devuelvan. Mate ahí, Humberto, vamos. El compromiso de los revolucionarios, de los socialistas, no es un adiós al chavismo. Eso es cobardía política. Abandonar a la masa. El deber de los revolucionarios es hacer la revolución. Siempre es posible. Significa, en el momento difícil que vivimos, dirigir, dar indicaciones, preparar a la masa para el momento del desenlace. Muy bien, aquí repetimos siempre, el libro va a seguir colgado in eternum en nuestro blog, El Chavismo según Chávez, en elaradoydelmar.blogspot.com. Lean ahí toda la columna con más atención, nosotros la fuimos saltando porque hoy hubo más comentarios que texto. Así que la pueden leer completa y con tranquilidad en el blog. Invitamos a los blog hermanos a que agarren ese vínculo para que ese libro se difunda más y se lea más. La oligarquía está esperando, ahí está. La oligarquía, Kerensky te repudia porque no sabes ni siquiera asumir tu papel bien asumido, balurda. La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Oligarcas, temblar, viva la libertad.